Hace unas semanas charlábamos con Libuena Eugenia, nuestra columnista de la sección Ciencia, sobre los temas de los testeos, algo de lo que se viene hablando mucho en la Argentina y en el mundo, y nunca termina de quedar bien claro a quién se debería testear, a quién no, si son muchos los tests, si no lo son. De hecho, esto ha llevado hasta discusiones dentro de la ciudad de Buenos Aires con el Gran Buenos Aires, de la Reta con Kicillof, que ahora, como charlábamos hace un rato, han unificado el sistema en el que mediante el cual van a comunicar la cantidad de testeados. En la columna anterior que charlábamos con Ligüen, mitos y verdades sobre los testeos masivos, ya habíamos hablado sobre los argumentos pseudocientíficos que sostenía el gobernador Kicillof para no testear a los asintomáticos, y ahora queremos profundizar un poco y para eso la trajimos de nuevo a Ligüen. Ligüen, muy buenos días. Pato te saluda, ¿cómo estás? Hola, buenos días, chicos, ¿cómo andan? Hola, Ligüen, buen día. Hola, Lía, ¿cómo andás? Bien, ¿vos? ¿Cómo andás? Bien. Bueno, Sí, bien, habíamos hablado, sí, hace unas semanas de los mitos y verdades, y ahora cambió un poco la situación, porque vieron que salió positivo Isaurralde, y claro. que enseguida nos enteramos que testearon a todos sus contactos. A Daniel Arroyo Ya enseguida. enseguida, aparte, bueno, a su familia también, a la secretaria, al chofer, y ya había quedado bastante clara la impostura de Kicillof sobre su posición, porque él también fue testeado sin síntomas luego de visitar un hospital en San Martín donde apareció un brote. Ujú. Y ahora con esto queda más evidente que esta discusión de a quién testear y a quién no, bueno, parece que depende a veces de a quién se trate de realizar el testeo. A ver, ya vamos Hay una casi. realidad de que, sí. No, bueno, vamos casi 90 días de cuarentena y todavía siguen estas discusiones, ¿no? Vos bien mencionás, bueno, estas imposturas. ¿Por qué no hay una reglamentación para todo esto? No, es que está reglamentado. El tema es que, según la definición actual del Ministerio de Salud, ante un caso confirmado para COVID-19, lo que se realiza es aislar a todos los contactos estrechos y solo se testea si aparecen síntomas. Esto tiene que ver con un mito que estuvo dando vueltas y que también refirió Kicillof, de que esto sería porque la técnica de PCR, que es la que mayor sensibilidad tiene y la que se utiliza para diagnóstico, empezaría a dar resultados confiables al tercer o cuarto día del comienzo de los síntomas. Esto se basa en un paper, que es un artículo científico mal interpretado, que además metodológicamente fue muy cuestionado y que por otro lado no tiene esa conclusión. Lo que dicen los autores es que se debe testear asintomáticos, o sea, gente que todavía no presentó síntomas, pero advierten que eso puede tener mayores falsos negativos. Es decir, cuando vos te da negativo, pero igual tenés el virus. Igual para saber más sobre el origen de esta confusión y por qué es mentira que la PCR no sirve, los invito también a que en la sección de ciencia de La Izquierda Diario hay una nota de Santiago Benítez, doctor en biología del CONICET, compañero de la sección, que desmiente esta cuestión. Lo cierto es que cuando se testea en un barrio, en una fábrica, en un hospital que tiene un brote, los resultados negativos nunca deben tomarse como concluyentes, sean o no pacientes con síntomas. Es decir, que el aislamiento en esos casos, que es lo que contempla el ministerio, se tiene que cumplir igual. Pero, ¿cuál es la cuestión? Si vos tenés un caso confirmado y se testea los contactos estrechos y se encuentra un positivo, porque vos tenés un margen en el que se puede encontrar el virus en presintomáticos, eso te permite que pasás a rastrear a los contactos de ese contacto estrecho, lo que se llama contacto de contacto, y de esa forma vos detectás tempranamente y frenás el brote. Es decir, que en este caso, la propuesta que nosotros venimos haciendo desde el primer momento es que la definición de caso y la definición de contacto estrecho tiene que tener en cuenta esta posibilidad de que la persona contagia aun cuando no tiene síntomas. Entonces, de esa forma vos aislás, presenten o no presenten síntomas, y también hay que tener en cuenta que esto que decía Lucho, por ejemplo, de cómo llega el virus a las fábricas, a los lugares de trabajo, y hay mucha preocupación, no lo está considerando hoy la definición del ministerio. Entonces,
la definición de contacto estrecho y de cómo testear, hay que agregarle estas consideraciones adicionales para el caso de las fábricas y de los lugares de trabajo. Claro, porque veíamos, como vos comentabas, Lucho habló de supermercados, ¿no? De Coto, pero acá también hubo distintas. Estuvo el caso de Mondelez y distintas fábricas, donde después que se encuentra algún caso, se aísla por ahí ese trabajador a los que están inmediatamente cerca, pero después sigue la actividad, incluso, bueno, en los supermercados con los clientes, ¿no? No es solo los trabajadores, sino que también son las personas que van a comprar ahí. ¿Vos qué opinás de esto? ¿Cómo se debería actuar? Claro, incluso lo que contaba recién en la columna Lucho es que muchas veces ni siquiera se aísla, se oculta, lo cual es lo peor que También, se puede claro. hacer en esta situación cuando hay casos positivos. Y se habla mucho también de responsabilidades individuales, bueno, todo el lema este de quédate en casa, pero lo que hay que decir es que a partir del último anuncio del gobierno, donde se anunció la flexibilización de la cuarentena, no se tomó ninguna medida que acompañe la nueva fase. Es decir, se realizó como la reapertura de un montón de sectores sin ninguna medida, como podía ser, por ejemplo, no solo aumentar el testeo, que es muy necesario cuando aparecen casos, sino que lo que contaba justamente, lo que cuentan los trabajadores y las trabajadoras desde los lugares de trabajo, es que ni siquiera tienen medidas de seguridad, higiene mínimas para tratar de prevenir el contagio, porque el test viene una vez que ya hay un caso sospechoso y que ya, bueno, puede haber un posible brote en el lugar, pero también es importante el requisito previo de todo lo que se tiene que hacer para no llegar a esa situación. Y justo en Lomas de Zamora, donde es intendente Isaurralde, bueno, lo contaba Lucho también, se le negó 6 veces la licencia a la enfermera Esther Ledesma, que encima era factor de riesgo, y esta es una pelea constante para que se den las licencias, para que se den las medidas necesarias. Vos imaginate que si Isaurralde, que dice que tomó todas las medidas mínimas, se contagió igual, porque la realidad es que se empiezan a contagiar hasta los funcionarios que no dudamos de que tienen todas los insumos necesarios, los barbijos, el alcohol en gel, no les falta nada. Bueno, ¿qué pueden esperar entonces los y las trabajadoras que no cuentan con esos derechos básicos y que tienen que realizar comisiones de seguridad e higiene y organizarse en la fábrica porque las patronales se niegan a implementar esto? Pero esto no se da Eh, por problemas técnicos, presupuestarios. No, claramente, como venimos planteando en esta columna, no es un problema técnico ni de la técnica de test, ni tampoco de que no se puedan tener los recursos necesarios. En la actualidad ya hay presentados 3 nuevos test moleculares rápidos, incluso, 2 de los cuales están aprobados por el ANMAT. Uno es el NeoKit, que se basa en una técnica llamada LAMP, que cumple la misma función que la PCR real time, pero no requiere cambios de temperatura, es decir, que es una técnica más sencilla. Ese es parte de una empresa que se llama ChenMest. Eh, Hay otro que consiste en un método similar, LAMP, con tiras reactivas. Bueno, esto es producto del gran trabajo de los científicos del sistema público, con inversión pública. Bueno, lo único que están en manos privadas y puede ser un tema para una futura columna, pero digamos, con esto se termina el argumento de que no hay insumos. O sea, el país está fabricando, según todos los anuncios oficiales, estos test nacionales. Es decir, estos son decisiones políticas. Los recursos necesarios para hacer frente a la pandemia no pueden ser un privilegio. No puede ser que le toque a Insaurralde y a sus relaciones por ser funcionario y mientras los trabajadores tienen que organizarse. Son un derecho elemental y el Estado es responsable. Ligüen, una última pregunta acá, Tomás Máscolo. Vos mencionabas Hola, recién Tom. lo que pasaba con Insaurralde y la enfermera a quien no le dieron estos beneficios. También lo habíamos visto en Villa Azul, en varios móviles que tuvimos desde Alerta Spoiler. ¿Se puede decir que otra de las medidas que tomó el gobierno también fue aislar y meter el ejército, como sucedió en Berisso, por ejemplo? Claro, son medidas punitivas para no responder a la situación estructural que hay. La realidad es que el virus no nos encuentra a todos en las mismas condiciones. Entonces, con más razón,
en los casos en donde Uy, se- faltan cuestiones básicas como el agua, como todo lo que ustedes vienen pasando, en las fábricas tenemos que tener en cuenta cosas que deberían existir más allá del virus o no, ventilación adecuada, vestuarios adecuados, duchas. Bueno, todo eso es necesario ahora, más que nunca, ponerlo de relieve y que entonces se pueda modificar para que no quede en que después es una cuestión de cada cual, de, bueno, yo me cuido o no me cuido, sino que hay una responsabilidad estatal y no tomar todas las medidas ahora. Nosotros lo venimos diciendo hace 3 meses, pero seguir sin tomar esas medidas es un crimen social. Ligüen, clarísima tu columna, como siempre, te agradecemos un montón. Bueno, y seguramente vamos a seguir indagando sobre este tema en las próximas semanas. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos Dale, te vemos. mandamos un Un abrazo. abrazo.